Hola, desde la sede de la Fundación Cañada Blanca, a todos nuestros amigos. Estamos aquí para hablaros y presentaros la 9ª edición del festival Prime the Animation. Lo hacemos en colaboración con dos grandes instituciones, una con la Universidad Politécnica de Valencia, con la cual tenemos desde hace 50 años una relación excelente, y también esto lo hacemos con otra gran institución, que es la Filmoteca del Institut Valencià de Cultura. Comparto la mesa con María José Martínez de Pisón, que es directora del área de acción cultural de la Universidad Politécnica de Valencia, con José Antonio Hurtado, que es el jefe de programación de la Filmoteca, y con Sara Álvarez, que es la directora del festival. Estoy encantado de que nos hayan invitado a colaborar con ellos esta 9ª edición. Esta 9ª edición se basa con un lema que es muy francés y por tanto está unida a la historia del cine, de la animación, que es déjà vu. Y nosotros hemos sido invitados para poder patrocinar, lo cual estamos encantados, un corto, y esta es nuestra contribución a este éxito, porque ya vamos caminando. Si este es el 9º, estaremos encantados de colaborar con la 10ª. Por lo tanto, voy a dar la palabra a María José Martínez de Pisón, la directora, como os he dicho, de Acción Cultural de la Universidad Politécnica de Valencia. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Yo también voy a transmitir mi alegría y esa sensación de que estamos ante un ejemplo de que en el seno de la universidad, con trabajo, los proyectos salen adelante y que este festival de animación llegue a su 9ª edición es un gran ejemplo de esas vías que abre la universidad y que refuerza en un campo tan importante para la comunidad valenciana como la animación. Es algo que le tenemos que agradecer a Sara, que en su empeño y en su alegría también ha hecho posible que este festival sea uno de los que más obras y con más diversidad se producen en todo el contexto de la animación. Así que enhorabuena y estamos de celebración. Bueno, le paso la palabra a José Antonio Hurtado. Hola, buenos días. Es un orgullo y un honor que la Filmoteca esté aquí hoy apoyando y colaborando con el Festival Prime the Animation. Estamos desde el origen del proyecto apoyándolo porque ya desde hace mucho tiempo la Filmoteca y el máster de animación y todo el grupo de personas que trabajan de forma entusiasta en el mundo de la animación dentro de la Universidad Politécnica, pues desde el principio hemos tenido unas relaciones muy fluidas y de colaboración muy permanente, y lógicamente el ejemplo es este apoyo decidido por parte de la Filmoteca al festival. En ese sentido estamos, como siempre, encantadísimos de que la Filmoteca sea una de las sedes principales del mismo y apoyar con todas nuestras capacidades al proyecto. Sara, explícanos, y a la audiencia sobre todo, en la 9ª edición de este Prime Animation. Bueno, pues en primer lugar, quiero agradecer enormemente que la Fundación Cañada Blanca nos acoja aquí, y nos hace especial ilusión, ¿no?, que esta sea nuestra primera colaboración y que otorguen este premio, así que en primer lugar el agradecimiento. También a la UPV, a María José Martínez de Pisón por estar aquí, por tus palabras, y también decir que hay un equipo grande detrás, que no lo hago yo. Y bueno, pues sobre todo subrayar que la UPV es nuestra casa, es donde trabajamos, desde donde surge todo, pero al mismo tiempo sin su apoyo sería imposible. Entonces, bueno, es fundamental, y también a la Facultad de Bellas Artes, porque cuando éramos más pequeñitos estaban ahí detrás siempre y siguen estando, y para nosotros ha sido fundamental. Y con la Filmoteca, pues como dice Piti, para los amigos, o José Antonio Hurtado, más que colaboradores, yo creo que ya somos cómplices, ¿no?, porque empezamos celebrando, antes de que existiera el festival, el Día Mundial de la Animación, y bueno, hacen una labor fundamental con el cine, pero también con el audiovisual en general y con la animación, que es el ámbito en el que estamos. Y luego no querría olvidarme del MUBIM, de Rafa Compañ, que este año van a ser colaboradores también del festival por primera vez, y que nos han puesto todo muy fácil. Está siendo un trabajo previo de preparación fantástico, y vamos a hacer allí charlas y proyecciones. Y bueno, gracias a todos los que habéis venido a acompañarnos aquí y los que nos vais a seguir pues luego en las redes. Os invitamos sobre todo a participar, a asistir y a que vengáis al festival. Bueno, hoy sobre todo vamos a presentar en primicia el cartel del festival, que lo tenemos aquí físicamente y en pantalla podéis verlo,
y que está realizado por Eloise Ferlet. Eloise Ferlet es la ganadora de la pasada edición de Prime Animation, es una directora francesa que hace animación stop motion, y el festival, que tiene como objetivo, entre otros, impulsar el talento joven de la animación o los nuevos talentos, a veces más o menos jóvenes, siempre hace un encargo remunerado para crear la imagen del siguiente año del festival. Desde la quinta edición el festival es competitivo, antes era una muestra, y hasta ahora solo ha habido mujeres directoras ganadoras, así que esto también es un dato, bueno, por lo menos a estudiar. Esta es Eloise Ferlet, su corto con sus personajes protagonistas. Aquí los vemos con ropa de calle, ¿no? Es una historia un poco dramática de dos niños que están en una casa a la espera permanente de que llegue su madre, y ha hecho con estos mismos personajes, bajo este lema déjà vu que hemos comentado, que ya se ha comentado, una revisión de la cortinilla. Entonces, en la cortinilla del festival nos cuenta qué pasa un año después con estos dos niños que están confinados en la casa, que están aburridos, que no saben qué hacer, y de repente se les ocurre ver la tele y hay un festival de animación que casualmente se llama Prime Animation 9. Bueno, voy a poner la cortinilla para que podáis haceros una idea del trabajo que hace Eloise. Bueno, como comento, el lema es déjà vu, y un poco teníamos a lo largo de la preparación de esta edición del festival, teníamos esta incertidumbre continua de haber tenido que celebrar una edición online el año pasado por la pandemia y de no saber muy bien qué iba a ocurrir en octubre de 2021, ¿no? Cuando estábamos trabajando, y lo único que teníamos seguro era esta sensación de bucle, de repetición, de que ya habíamos vivido todo, de reuniones online, incluso con Paula de la Fundación, que nos conocimos recientemente en persona, ¿no? Y piensas, bueno, hace falta pasar al mundo físico y volvernos a encontrar y celebrar este encuentro online, porque también hemos sacado muy buenas cosas de esta celebración online, pero también del mundo presencial. El festival otorga 4 premios, algunas menciones especiales si lo considera así el jurado internacional, y este año por primera vez otorga un premio económico al mejor cortometraje internacional gracias a la Fundación, que ha firmado un acuerdo con la UPV y que está valorado en 1.000 euros. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante también que los premios no sean solamente en especie o en formato de galardón, sino que también la cultura reciba apoyo económico. En el jurado internacional tenemos 3 autora y autores, que son Eloise Ferlet, la ganadora del año pasado, que siempre pasa a formar parte del jurado del año siguiente, Raimund Krumme, que es un realizador alemán que tiene una larguísima trayectoria, sus cortos han estado premiados en festivales internacionales, y que ha sido profesor en la prestigiosa Escuela de CalArts en California, en universidades en Singapur, en Alemania, y estará también con nosotros presencialmente los 3 viendo los pases en el auditorio. Y por último está también Santi Agustí, que se conoce como Saponiac artísticamente, y cuyo trabajo navega por los distintos ámbitos de las disciplinas del arte, la animación, motion graphics. Es un experimentador y tienen perfiles muy diferentes. El festival también intenta pues, que en el jurado haya diversidad, variedad, y que se vea la animación desde con una mente muy abierta. Y por otro lado tenemos el jurado de jóvenes realizadores, que está formado por Adriana Navarro y por María Pulido. Adriana Navarro estuvo nominada al Goya por su cortometraje Vía Tango, que era una ópera prima, un corto de estudiante, y María Pulido ha trabajado en talleres con niños desde su proyecto Animansion y ahora lidera el estudio Calma Studio. Entre los invitados, hago un pequeño recorrido por los invitados y contaré en qué sede se va a celebrar para que podamos ver un poco el festival, y luego en la web podréis encontrar todos los contenidos.
pero entre los invitados que tenemos hay 7 charlas principales, que estaría Eloise Ferlé, la ganadora del año pasado, que además nos va a contar qué ha hecho después de su corto de estudiante, ¿no? Del corto con el que ganó el festival. Tiene otro cortometraje, está ahora mismo en la producción de uno nuevo y también nos hablará de sus trabajos de encargo. Además, vendrán los personajes protagonistas, estarán también en el festival, se los va a traer. Es una oportunidad porque los personajes de un corto de animación no suelen volver a aparecer en otro sitio, ¿no? En una serie sí, en un largometraje a lo mejor, pero en un cortometraje pocas veces tienen una segunda vida. Este es Gil Alcábez, que es un director de origen israelí que trabaja y vive en Alemania, en una universidad, y que es un destacado artista como ilustrador, como animador. Sus cortos están llenos de acidez, pero también de mucho humor. Es una persona, es muy divertido todo lo que hace, todo lo que plantea, pero nos deja siempre esa huella para reflexionar que se te va quedando y luego dices, un momento, ¿no? Estoy aquí riéndome. Y va a hablar un poco de cómo contar historias con los mínimos elementos posibles. Gil Alcábez estuvo ya en la 5ª edición de Prime, va a impartir un curso en el máster en animación y bueno, va a dar esta charla para la audiencia de Prime de Animation. Tenemos también a Miriam Ballesteros, que es una reconocida directora y productora de animación española, tiene más de 30 años de experiencia produciendo series de animación y en este momento es la presidenta de MIA, Mujeres en la Industria de la Animación. Y Miriam va a dar una charla sobre cómo convertir una idea en un dossier para la venta de series de animación. Tiene una experiencia enorme, así que acceder a esta información es oro, ¿no? Para todos los que quieran dedicarse a ello. Tendremos también a Paloma Mora, que es productora valenciana de TV-On Producciones y que trabaja tanto en cine de ficción como cine de animación, pero últimamente se está especializando mucho y está impulsando mucho la carrera de nuevos talentos, de talentos con trayectoria, haciendo series, y está también ocupando un puesto de vicepresidenta en MIA y va a presentar en la Filmoteca de Valencia tanto el informe MIA, que se presentó hace muy poquito en el Festival de Cine de San Sebastián, como Mi Anima y las iniciativas que lleva a cabo la asociación. Luego en el Movim tendremos a Mateo Oresny, que es un director húngaro y que estuvo también seleccionado en la 7ª edición de Prime de Animation con un cortometraje en blanco y negro y nos va a hablar un poco de las influencias del cine en blanco y negro húngaro y cómo afectan a su trabajo. Es muy interesante, el nivel de dibujo y la aplicación a la animación es interesantísimo y es muy joven, aunque ya no lo parece tanto, ¿no? Hay muchos de estos jóvenes del festival tienen ya una trayectoria importante y ha estado seleccionado en muchos festivales. Luego tendremos a Cabeza Patata Studio, que está formado por Katie Menzies y Abel Reverter, que es un estudio que tiene doble sede en Londres y Barcelona y que bueno, son muy conocidos por muchos ámbitos, porque en realidad trabajan en el ámbito del diseño, diseño aplicado, animación 2D, animación 3D, hacen todo tipo de cosas y surfean, ¿no?, entre disciplinas, técnicas y medios con estos personajes tan representativos. Y tendremos también a María Lorenzo, invitada al festival porque presenta dentro de una semana, todavía no ha salido, el libro La imagen animada, una historia imprescindible. María Lorenzo es profesora titular en la Universidad Politécnica, da clases de animación, pero es una reputada directora de animación que tiene premios por todo el mundo y selecciones por todo el mundo, pero además escribe libros, artículos, bueno, es creadora convulsiva, así que también tiene su serie de gossip animados y nos cuenta la historia de la animación a través de cotilleos en vídeo. Cotilleos muy documentados y con muchísima información, es una manera de quitarle hierro para que la gente se acerque al conocimiento pues de una manera cercana. ¿Dónde va a ocurrir todo esto? Pues bueno, va a ser en la Facultad de Bellas Artes UPV y pongo esta foto porque me encantaría que estuviese así de ocupada y volver a ver los auditorios y las salas de cine con gente, ¿no? Será en el auditorio de la Facultad de Bellas Artes. A lo largo del festival, que dura 2 semanas, del 18 de octubre al 31, tendremos un programa online a la carta al que se podrá acceder a través de la plataforma web, pero también habrá actividades al principio en la Facultad de Bellas Artes y hacia final del festival en la Filmoteca y en el Movim. Estaremos también en la Filmoteca bastantes días. Aquí no aparece, pero el día 26 ya se programará The Crossing de Florence Miail, una directora que trabaja la pintura sobre cristal para hacer animación, que tiene una trayectoria, es una maestra, una gran maestra de la animación, que ha tenido
una prolífica carrera en cortometrajes, pero que presenta ahora su primer largometraje de pintura al óleo sobre cristal y que bueno, cuenta una historia de migración, de viajes, así que un poco también lo que pretendemos es reflexionar sobre algunos otros temas a través del visionado de la animación. El día 28 de octubre es el Día Mundial de la Animación y siempre con la Filmoteca hemos hecho esta celebración y este año pues, es el 150 aniversario del nacimiento de Segundo de Chomón, un pionero de la animación y del cine en realidad. Así que se van a poder ver cortometrajes, se va a poder ver también un documental, medio ficción documental, El hombre que quiso ser segundo, muy interesante, de Ramón Alós. Se podrán ver también un especial dedicado a mujeres de animación, mujeres directoras o productoras, El viaje de Chihiro también, que hace 20 años, si no me equivoco, de esta película. Y se presentará por un especialista que escribió un libro en Guías de Ver, de la editorial valenciana Nau Llibres, y el autor presentará la película porque se cumple 20 años presentaremos una copia restaurada, es decir que aprovechando que siempre celebramos el día 28 del Día Mundial de la Animación, pues a partir de varias actividades, de proyecciones, y siempre afortunadamente desde hace muchos años, como coincide con Prime Animation, lo hemos confluido para que en el marco del festival también se pueda hacer este tipo de actividades. Y allí el autor del libro, Raúl Fortes, estuvo también el año pasado participando en Prime Animation, es un experto en cultura japonesa, entonces bueno, pues siempre aprovechamos como para abrir un poco más qué es lo que hay detrás de estos proyectos de animación. Bueno, el día 30 tenemos The Crossing, la película de Florence Mihail, y también el palmarés y clausura del festival con la entrega de premios. Y en el MUBIM vamos a tener una jornada de charlas, la presentación del libro y también un encuentro de networking para vernos invitados, el equipo del festival, la audiencia, los asistentes a la sala y poder hablar cara a cara, encontrarte en un lugar más informal. Y toda esta información saldrá hoy en la página web publicada, de hecho ahora mismo ya la han publicado. Y se puede acceder pues, a ver tanto los contenidos de esta edición, se pueden ver contenidos de pasadas ediciones y este año, para simplificar todo mucho, los pases online se van a poder ver previo registro en la página online de manera gratuita, todo en la misma web del festival, así que va a ser mucho más cómodo. Y de manera presencial pues arrancarán los cortometrajes en la Facultad de Bellas Artes el 18 y 19 y a partir del 20 se podrán ver online también toda la competición, el programa de jóvenes realizadores y el especial máster en animación. Los largometrajes, el documental y mujeres de cine se podrá ver solamente en la Filmoteca o en el MUBIM. No vamos a poder verlo todo online, pero bueno, hay muchos contenidos. Bueno, resumiendo un poco en cifras el Festival Prime Animation, este año hemos recibido más de 1.300 cortometrajes de animación de todo el mundo, de los que se han seleccionado 99, 85 en la competición oficial y 14 cortometrajes en jóvenes realizadores. Y hay que tener en cuenta que Prime Animation es un festival con un target muy específico porque la competición se dirige a estudiantes y óperas prima con obras de animación realizadas a partir de enero del año anterior. Así que es un número muy elevado de participantes y en la selección oficial tenemos 28 nacionalidades representadas. Y bueno, básicamente yo creo que eso es todo y todo con detalle, con presentación de los autores, se podrá consultar en la página web. Querría decir una cosa a nuestros amigos de la Fundación Cañada Blanca. Como ven, esto es la historia de una seducción. La Fundación Cañada Blanca está seducida por el festival porque el festival tiene las tres cosas que más atrae a la Fundación, que es cosmopolita, valorar el conocimiento y espíritu de colaboración. Solamente me queda dar las gracias a Paula Sánchez, que es la directora de la Fundación, y a todo el equipo que coordina por haber buscado un hueco para meter esto dentro de nuestra programación y que, bueno, desde luego, nos encanta ser seducidos. Muchas gracias.